preguntas que nos vienen a la mente, como ¿cuáles son los elementos más esenciales para que el ser humano pueda vivir? La ciencia nos habla de necesidades físicas, así como oxígeno, agua, luz y alimento, pero la Biblia nos revela que la vida no solo late en el cuerpo, sino también en el alma. En este video vamos a descubrir los elementos que sostienen nuestra existencia. ¿Cómo te sientes, Alberti, en este día? Hola Melanie, me siento muy bien, gracias a Dios, con este maravilloso tema que sé que va a ser muy importante y muy edificativo, pero dime a ver, ¿y tú cómo estás? Cuéntame. Yo me siento muy bien, Alberti. Aquí un poquito de frío, pero aquí estamos. Y este tema de hoy es un tema tan importante que nos habla de los elementos para ayudarnos a vivir. La ciencia dice que el oxígeno es el aliento que mantiene viva cada célula. Permite que las células produzcan energía por medio de la respiración celular. Dice que el cerebro es el órgano que más lo necesita. Sin oxígeno, solo sobrevive unos minutos. Dice que el 95% de nuestra energía diaria proviene del uso del oxígeno. Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida a Adán en Génesis 2:7. El soplo es símbolo de vida, inspiración espiritual y presencia divina. Sin el aliento de Dios no hay vida física ni espiritual. Así es, Melanie, qué interesante, ¿verdad? El oxígeno, el aliento que tiene que ver con la vida, porque es que cuando Él sopla sobre este muñeco de barro, entonces recibe la vida, o sea, es decir que el oxígeno es el que le da la chispa de la existencia. Qué interesante, Melanie. También otro elemento es el agua, que es la fuente de hidratación, purificación y movimiento. Sí. Dice la ciencia que nuestro cuerpo es 60% agua, el cerebro 75% y la sangre 90%. El agua transporta nutrientes, regula la temperatura y elimina toxinas. Sí. Una persona puede sobrevivir semanas sin comida, pero solo 3 a 4 días sin agua. Ahora la Biblia dice que el agua aparece desde la creación. Dice que Jesús se presenta como el agua de vida, capaz de saciar la sed del alma, de acuerdo a Juan 4:14. El agua simboliza vida, limpieza, renuevo, bautismo y presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia también en Génesis que en el principio Dios se movía sobre las aguas. Interesante todo esto porque el agua es vida. Interesante. ¿Y qué podemos decir de la luz? Sin la luz no hay vida, ni crecimiento ni dirección. Dice la ciencia que la luz del sol permite la fotosíntesis, que produce oxígeno y sostiene toda cadena de vida. Regula el ciclo circadiano, así como el sueño, la energía, las hormonas y el estado de ánimo. La ausencia de la luz causa depresión estacional, trastornos del sueño y fatiga. La luz representa vida, verdad y dirección. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Sin luz el alma pierde claridad, esperanza y propósito. Y dice en las Escrituras que somos como antorchas encendidas para alumbrar sobre la oscuridad, o sea que se dispersan las tinieblas, o sea que es poderosa la luz. Por otro lado tenemos el alimento, que es el combustible del cuerpo y el símbolo de provisión divina. Dice la ciencia que el cuerpo necesita carbohidratos, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. También necesita la fibra para la digestión y la salud intestinal. Sin los nutrientes adecuados, el cuerpo pierde fuerza, inmunidad y equilibrio. Por otro lado, dice la Biblia que desde el Edén, Dios provee alimento al ser humano, en Génesis 1:29. Jesús mismo se llama el pan de vida, de acuerdo a Juan 6:35. El alimento simboliza provisión, sostenimiento, cuidado y dependencia de Dios. El alimento, Melanie, es como el combustible de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, ese es lo que nos da vida, nos da movimiento, nos da ánimo. Fíjate, cuando las personas tienen hambre, pues siempre están como decaídos, como que estoy triste, como que, ¿verdad?, no tiene fuerza. Sí. Pero cuando se alimenta, como que recibe ese vigor, recibe esa fuerza. Y Cristo es eso, Cristo es el pan de vida que nos da esa vida, nos da ese vigor para poder seguir sobreviviendo y poder seguir hacia adelante en el camino que también Él es el camino. Dios nos da el oxígeno, el agua, el alimento, el pan y la temperatura. La temperatura es el refugio y la protección, la seguridad que la vida necesita. Dice la ciencia que la vida humana solo es posible dentro de un rango térmico. El exceso de calor provoca insolación. El frío extremo provoca hipotermia.
También son indispensables un techo, una ropa adecuada, la seguridad física, o sea que sin la protección la vida humana es difícil. Así es. Porque somos frágiles. Pero dice la Biblia que Dios es llamado refugio y fortaleza. Es la roca, el escudo, como dice en Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito, Melanie, qué bonito salmo. De verdad que ahí se corrobora lo que tú estás diciendo, que Él es nuestra protección, ¿verdad? Nos da ese calor, nos refugia. Y a través como de ese ejemplo que hace como de las alas, ¿verdad? Que como que cubre a sus pollitos, a sus polluelos. Así mismo hace Dios con nosotros para darnos protección. De verdad que Dios se ilustra en su palabra magistralmente. ¿Cómo lo hace el Señor para que podamos entender todo esto, Melanie? Sí, muy lindo. De acuerdo a la Biblia, proveer cobertura y protección siempre ha sido parte del carácter de Dios. El refugio físico refleja la necesidad del refugio espiritual. Vemos la protección de Dios ya desde otro punto de vista, que es la parte que nos da el abrigo, nos da esperanza. Nos sentimos refugiados. Sí, qué interesante estos elementos, Melanie. De verdad que me he quedado sorprendido con todo esto, estas definiciones, no solamente científicas, sino también bíblicas, cómo las relacionaste con las escrituras, que el mismo Dios lo establece en su palabra y la ciencia lo respalda. Es decir, que vemos que hay una correlación con lo que existe y la afirmación de su palabra, de lo que Dios ya había creado de un principio. Sí, otro elemento muy importante es el amor. Imagínate que no tengamos amor. Dice que las relaciones y el amor son el alimento emocional que sostiene el corazón. Dice la ciencia que la soledad crónica aumenta la mortandad igual que fumar 15 cigarros al día. Dice que el contacto humano mejora la inmunidad, el ánimo y la estabilidad mental. Los seres humanos están biológicamente diseñados para relacionarse entre sí, como la familia, la amistad, la comunidad. Sin amor, el cerebro se deteriora emocional y físicamente. Sí. Mira qué importante es el amor. La Biblia dice sobre el amor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2:18. Por otro lado, dice que el amor es el mandamiento más grande, en Mateo 22, del 37 al 39, para tener conexión con Él y con los demás. El aislamiento espiritual es igual de dañino que el psicológico. Porque, Melanie, acuérdate que el amor también es parte de ese motor que impulsa la vida. El amar, eso es fundamental. Dios nos amó y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Es decir, que también dice en su palabra que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. O sea, todo esto es el amor. O sea, que el amor es fuertemente fundamental. De verdad. Pero hay otro motor que nos mueve también, es otro elemento muy importante, que es el propósito. El propósito espiritual es el elemento que mantiene la vida del alma. El cuerpo necesita oxígeno, agua, alimento, pero el alma necesita propósito, dirección, sentido para vivir plenamente. A diferencia de los otros elementos, este no se ve, pero transforma todo. Así es. ¿Qué dice la ciencia sobre el propósito? Dice que la ciencia moderna ha descubierto algo impresionante, que el propósito alarga la vida. Estudios en psicología y medicina han encontrado que las personas que tienen un propósito claro viven más años, tienen menos riesgo de enfermedades cardíacas, duermen mejor, manejan mejor el estrés, pero también mejora la salud mental. Un propósito firme ayuda a prevenir la depresión, a reducir la ansiedad, aumenta la resiliencia emocional, aumenta la motivación y energía cuando sabes para qué vives. Te levantas cada mañana con más fuerza. En la Biblia el propósito no es algo que inventamos, es algo que recibimos. Fuimos creados con intención. Dice la Biblia, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes. En Jeremías 29:11. Dios formó al hombre con un propósito. En Isaías 43:7 lo describe. Somos parte de un diseño. El ser humano fue creado para relacionarse con Dios, cultivar, cuidar, construir, amar y ser amado. Cristo da un propósito eterno. En Cristo encontramos identidad, valor, dirección y destino. Sin Él buscamos llenarnos, pero nada nos satisface por completo. ¿Y por qué es indispensable para vivir? Porque un cuerpo puede estar vivo, pero un alma sin propósito se cansa, se vacía y se apaga. Una persona puede tener todo lo material,
pero sin propósito siente vacío, desánimo, pérdida de sentido, falta de dirección y desconexión interior. El propósito es el motor que enciende la vida interior. Pero, ¿cómo encontrar el propósito de una persona? Desde la ciencia y la psicología, dice que conocer tu identidad, servir a otros, usar tus talentos, marcar una diferencia, hay que buscar a Dios, entender su plan, descubrir dones y llamados, vivir en amor, servir a otros como Cristo. Qué bueno, qué bonito sobre el propósito también, que es parte también de nuestro impulso, porque ¿qué sería de una persona que no tuviera propósito en esta tierra, verdad? ¿Qué va a hacer? ¿En qué se va a mover? O sea, nosotros siempre nos movemos y hacemos cosas en base a un propósito, porque tenemos hijos, porque yo tengo metas que trazarme, en ir a la universidad, en hacer esto, en lograr esto. O sea, que especialmente en estar con el Señor es un propósito fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cosas que le agradan al Señor. Y verdaderamente que estuve pensando, Melanie, en todo esto, y qué maravilloso tema el que estamos tratando, ¿verdad? Y yo dije, bueno, es que todo está fundamentado en los tres estados de Dios. Dios es un Dios tripartito. Dios es un Dios que lo es todo. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo. Yo dije, estuve analizando y dije, wow, qué interesante, porque este tema encierra muchos elementos de la tierra, sobre el agua, sobre el oxígeno, sobre los gases, sobre la vida, sobre los alimentos. Yo dije, wow, pero encontré algo muy interesante, Melanie, en Génesis, porque hemos estado hablando de Génesis. Sí. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo dije, wow, aquí está. Porque en el principio, la palabra principio se habla de tiempo. Y están los tres tiempos, el pasado, presente y el futuro. Cuando habla de los cielos, está hablando del espacio, del universo. Y yo dije, verdaderamente que también en la Biblia habla sobre el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y estuve analizando, y la tierra, dice que los cielos y la tierra representa la materia. Y los tres estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Ahí están los gases, ahí está el oxígeno, ahí está los líquidos, que es el agua, de lo que hemos estado hablando. Y dije, wow, verdaderamente que nada se divorcia del plan de Dios y de esto tan bonito que se está enseñando. Todo está fundamentado en él. Y así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según en Génesis 1:27, dice que lo creó con alma, cuerpo y espíritu. O sea, estos tres elementos, estos tres estados, va rodeando toda su creación, desde el hombre, los animales, las plantas, el planeta, todo lo que existe, va como en esos tipos de orden, ¿verdad? Y qué maravilloso es conocer todo esto. Muy bonito eso es, Alberto. Entonces, sabiendo cuáles son los elementos, el oxígeno, el agua, la luz, el alimento, la temperatura, el amor y el propósito, redondeando un poquito, dice que el oxígeno es el alimento que mantiene viva cada célula. El agua es la fuente de hidratación, purificación y movimiento. La luz es la vida, el crecimiento y dirección. El alimento es el combustible del cuerpo y el símbolo de provisión divina. La temperatura es el refugio, la protección, la seguridad que necesita la vida. Las relaciones y el amor es el alimento emocional que sostiene el corazón. Pero el propósito es el motor de la vida interior. Es el oxígeno del alma. Sin él, respiramos pero no vivimos. Suponiendo que tú te vas de viaje y tú necesitas llevarte estos elementos, pero solamente tú tienes que escoger dos. ¿Cuáles tú escogerías? Pues está un poco difícil, ¿verdad?, de elegir, porque todos son complementos, pero lo primero es el amor, porque el amor es un motor que si tú vas para un lugar, si no estás enamorado del lugar donde tú vas, de nada te va a servir estar ahí. Y lo otro es el propósito, o sea, que elegiría esas dos. Entonces tú eliges el amor y el propósito. Sí. ¿Qué tú podrías elegir, Melanie? Dime a ver. Sí, es algo bien difícil, como tú dices, porque si a uno lo ponen a elegir, es difícil decir, bueno, yo me quedo con esto, con el otro, porque entonces son 7. Los 7 son importantes. Cada uno tiene sus propias cualidades. Bueno, pero si me pusieran a elegir, yo me quedaría primeramente la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es el refugio, es la protección. Necesitamos protección física, pero también protección divina. Necesitamos sentirnos abrigados. Como dice el Salmo 91. Dicho sea de paso, me gusta mucho ese salmo.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que si lo tenemos a Él y estamos refugiados, vamos a tener todo, pienso yo. Así es. También en el propósito, porque el vivir con un propósito es tener una meta, tener una visión, una finalidad, una intención, una razón, un plan, una idea, un proyecto. Así que estamos muy agradecidos de haber compartido este tema con ustedes. Gracias, Alberti, por haber estado aquí con nosotros, siempre aportando tu sabiduría. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Melanie, también por darme la oportunidad en este espacio de siempre estar reunidos los dos, ¿verdad? Tratando estos temas tan interesantes. De verdad que estoy más que agradecido. Me honra con tu presencia, me honra el estar con los amigos, con todos aquellos que están ahí escuchando. Y le hago esta petición, como siempre, de que se suscriban, de que le den like, que lo compartan. De verdad que esto hay que esparcirlo. Estos conocimientos no se pueden quedarse guardados, sino que se puedan compartir, ¿verdad?, con los demás. Así que suscríbanse, sean parte de esta familia, sean parte de estos conocimientos que nos ayudan tanto a crecer, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Así que yo también te agradezco, Melanie, estos espacios para que podamos seguir compartiendo su palabra, compartiendo informaciones de vida, que yo sé que a mucha gente lo necesitan. Así que gracias a ti también. La ciencia nos muestra lo que el cuerpo necesita para vivir, pero la Biblia revela lo que el alma necesita para florecer. Y cuando ambas miradas se unen, miramos que la vida es un regalo completo. Cuerpo, mente y espíritu, sostenido por agua, luz, alimento, amor y sobre todo por el alimento de Dios. Esperamos que este video pueda servir de edificación para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima, Dios mediante. Muchas bendiciones.